Saludos cordiales, mi nombre es Abel Francisco Ortiz, estudiante del pregrado en Filosofía y pues vengo para presentar a esta cátedra de griego el siguiente video. Pero antes de ello quisiera expresar por qué escogí este tema. Yo escogí el tema social, cultural e histórico de la Grecia antigua. ¿Por qué lo escogí? Lo escogí sencillamente porque hoy en día he visto o he analizado que muchos de los errores que se presentan en la actualidad son por la falta de interés al leer la historia. Y es por eso que nosotros realmente, cuando nosotros no leemos historia o no estudiamos y profundizamos sobre ella, cometemos los mismos errores del pasado. Es por eso que me interesé en profundizar sobre la historia greca. Seguidamente, estudiar su cultura y también profundizar en su sociedad, cómo estaba constituida en ese entonces, porque ha de ser una de las sociedades más antiguas y mejor estructuradas que hemos conocido hasta el momento en toda la historia de la humanidad. Y pues para ello, después de leer, profundizar intronizar, he sacado las siguientes conclusiones acerca con este video. Entonces para ello los invito a ver el siguiente video. Muchas gracias. Los griegos. Así que pon mucha atención. La civilización griega se desarrolló en el extremo norte del Mediterráneo, en el territorio que hoy ocupa Grecia, en las costas de Asia y en varias islas como Creta, Chipre, Rodas y Sicilia. Antes de que los primeros griegos llegaran a esta zona, en Creta ya había existido la cultura minoica. El pueblo cretense estaba constituido por navegantes que entraron en contacto con Egipto y Medio Oriente. Los primeros griegos se organizaban en clanes familiares. Con el tiempo, los clanes se aliaron y formaron comunidades, aunque estaban separadas entre sí debido al relieve montañoso de la región. Esto favoreció que se convirtieran en territorios independientes, con gobierno y ejércitos propios. En la Grecia antigua, estas poblaciones eran llamadas polis. Todas las polis eran muy distintas entre sí. Podemos ver esta diferencia. Vamos a hablar en su primer momento sobre la historia. La historia se enmarcó desde el año 1200 a.C. al año 146 a.C. Lo voy a dividir en dos momentos. ¿Por qué nace la historia greca antigua y por qué fue su gran caída? En un primer momento, nace en el año 1200 a.C. a raíz de la caída micénica, que es conocida como la época oscura, final de la Edad de Bronce. La comunidad micénica se caracterizaba por tener un organismo urbano en esa época sotificado, pero también se enmarcó acerca del arte y la escritura. Su religión era politeísta a raíz de los dioses del Olimpo, y su principal fuente de trabajo fue el surgimiento del hierro, que eso fue de la gran caída de esa época. ¿Por qué en el año 146 cae la Grecia? Después de un largo recorrido de cerca de 1000 años, Grecia cae en Corinto contra los romanos. Recordemos que la gran polis greca en ese entonces era Atenas, pero también era Corinto. ¿Por qué? Porque Corinto era rico en gran dinero, en ese entonces eran tesoros, riquezas que tenían, y también acabaron con la gran parte militar de la época que había en Grecia. Principalmente los romanos acabaron con Grecia, acabaron con los hombres y vendieron a los esclavos, a las mujeres y a los niños como parte de cambio de esa época. Recordemos que los esclavos, las mujeres, los niños y los extranjeros en la Grecia antigua no eran catalogados como ciudadanos. Los únicos ciudadanos eran el hombre. En ese primer momento hemos conocido dos momentos cruciales para la época antigua y la historia de Grecia. A la antigua Grecia. La antigua Grecia
comienza en el año 1200 a.C. y acaba en el año 146, también antes de Cristo. Se situaba en el sudeste de Europa, junto al mar Mediterráneo y al mar Egeo. En este territorio, que comprendía una gran península y muchísimas islas pequeñas, nació y se desarrolló la civilización griega. Esta civilización estaba formada por un montón de ciudades, llamadas polis. Las más poderosas eran Esparta y Atenas. Cada polis se gobernaba a sí misma y era independiente del resto, aunque muchas veces se declaraban la guerra entre ellas, o bien se aliaban unas con otras para ir en contra de una tercera. En este segundo momento voy a hablar cómo se construía la sociedad en ese entonces en la Grecia antigua. La Grecia antigua tenía unas grandes características, que realmente ellos eran los pensadores de la época, fueron los grandes letrados y su literatura fueron la más estructurada de la época. Pero más adelante les hablaré de ese tema. Por el momento les hablaré de unos grandes personajes que realmente para nosotros son muy familiares y de gran importancia para nuestra cultura. Para ello hablaré de los sofistas. Los sofistas desarrollaron un espíritu igualitario crítico que despertó el interés de las mentes ilustradas de la época. También hacían críticas acerca de la parte social y política de la época y muchas veces generaban controversias con sus ideas. Para ello llegaron unos grandes pensadores en esa época, como era Protágoras, Gorgias, Hipías, Pródigo, que se enmarcaron principalmente en el siglo V a.C. Pero también encontramos sus contradictores, como Platón, que en su mundo de las ideas trató de salir de la oscuridad a la luz y a través de la mayéutica quería expresar que el hombre podía llegar a la verdad. Y la verdad en ese entonces era llegar a la plenitud de la política. Nosotros encontramos otro significado muy importante en la profundización que hice, y es acerca de la polis. La polis nace a través de la democracia, y la democracia es el sistema de gobierno que tenemos actualmente. Fueron las grandes cosas que nos dejó Grecia en la actualidad. Fuera de eso, tenemos la catalogación o la estipulación de ser ciudadanos pertenecientes a una comunidad, y ellos nos dejaron eso. Pero antiguamente, como les decía, era solo los hombres que eran catalogados como ciudadanos. Ellos eran los que elegían los políticos y los gobernantes de la época. También les dije que los esclavos, los extranjeros, las mujeres no eran catalogados como ciudadanos, sino como personas que estaban dentro de la polis, gobernadas por los ciudadanos. La polis, eso es o era una ciudad amurallada en un establecimiento urbano, pero también tenía un entorno rural. El entorno urbano era la muralla y fuera de ello eran lo cercado acerca del entorno rural. Aristóteles, uno de los grandes filósofos y letrados de la época, al hablar de la polis, daba que el ser humano era un animal racional. Y fuera del animal racional era un animal político. Pero fuera de la polis encontrábamos dos significados más muy importantes, como la metrópolis, que son las ciudades madres, las que gobernaban las regiones por ser centros religiosos, centros económicos, culturales y sociales de la región. Pero también encontrábamos que ellos eran los que manejaban las colonias. Las colonias eran pequeñas ciudadelas que se encontraban cerca a una metrópolis. En este hemos acabado el segundo momento. En Grecia, las mujeres, los esclavos y los extranjeros no eran considerados ciudadanos libres. Solamente los hombres nacidos en las polis eran considerados así, y solo ellos eran los que debatían y decidían sobre leyes, normas y todo lo que fuera importante. Estos debates los hacían en el ágora,
una plaza o asamblea que había dentro de la ciudad. Las decisiones se tomaban votando, y por eso se dice que los antiguos griegos fueron los inventores de la democracia, el sistema de gobierno que tenemos en la actualidad la mayoría de los... Vamos a hablar de la cultura ahora de Grecia. Y para la cultura de la Grecia antigua eran 7 momentos importantes en los cuales les puedo expresar sintéticamente cuál era la Grecia antigua. En su primer momento, Grecia se catalogó por tener una literatura exquisita, y para ellos iniciaron con la poesía épica, que se inicia con la Ilíada y la Odisea. Era poesía lírica, aparecen en la Edad de Oro, que se conoce en la Grecia, y reconocen entre sus mejores representantes a Alceo y a los poetistas Safo, ambos de Mitilene, Asia Menor, y Pindora de Tebas. Fuera de eso también se encontraron poetas helenos y cantor de los vencedores en los Juegos Olímpicos. También encontramos obras didácticas en donde también hablan sobre la época, sobre sus guerras, sobre también la cultura, la religión y la vida de la Grecia primitiva. Seguidamente encontramos el arte. El arte es la manifestación del humanismo del hombre, y en donde su objetivo era la glorificación del hombre a través de las criaturas, y por eso muchas veces encontramos las figuras o las personificaciones de los dioses como formas humanas. Fuera de ello también encontramos un equilibrio, la mesura, el orden y la moderación de la sencillez, pero también exageraciones. ¿Por qué? Porque querían hacer que el hombre era como si fuera un dios. Para el griego, la apariencia física era de gran importancia. Encontramos en un tercer momento la pintura. La pintura era las formas más altas de arte en ese entonces. Polígnoto de Tasos, que trabajó acerca del siglo V, fue considerado por algunos griegos. De igual manera, se recuerda como pintores en la actualidad como Leonardo, Miguel Ángel. Él era un pintor muy importante en donde relató incluso 600 años después de su muerte. Tristemente, ninguna obra o copia aún perdura. Los pintores griegos trabajaban generalmente con paneles de madera que se estropeaban rápidamente. Cuando no eran bien protegidos, hoy en día no queda casi ninguna pieza de pintura griega, excepto algunos restos de pinturas de terracota o de algunas pinturas en las paredes o tumbas sobre toda la Macedonia e Italia. La escultura. Todas las esculturas y obras de arquitectura que se han perdurado son solo una pequeña muestra de la inmensa colección de obras griegas. Muchas esculturas de los dioses paganos fueron destruidas durante la época cristiana. Desgraciadamente, cuando se calcina el mármol, se produce la cal, y ese era el destino de muchas obras de mármol griegas durante la Edad Media. Durante ese mismo periodo, debido a la escasez de metales, la mayoría de las estatuas de bronce eran fundidas. Actualmente, muchas de estas obras que hoy tenemos son copias romanas. La cerámica. La cerámica griega supone una de las más altas cumbres de la historia del arte. De este periodo destacan la elaboración de cerámicas para el uso cotidiano o de carácter fúnebre, donde se emplearon grandes jarrones muy bien provistos. Estos jarrones están ornamentados con representaciones lineales y motivos relacionados con la muerte, como batallas marítimas o terrestres. La mayor parte de la alfarería está compuesta con piezas domésticas, de las cuales perduraron recipientes tales como los ánfores, pequeñas cáteras o hidrias. Por otra parte, la cerámica funeraria se ha encontrado en varias urnas. También se fabricaron figurillas en barro cocido, principalmente para ser depositadas como ofrenda en los templos.
Durante el periodo helenístico fue elaborada una gran variedad de objetos de alfarería, aunque solo algunas poseen valor artístico. La arquitectura. Uno de los grandes signos más fácilmente reconocidos de los logros artísticos griegos es su agraciada arquitectura, caracterizada por las elegantes columnas de piedra y los frontones triangulares esculpidos de tres estilos arquitectónicos que se desarrollaron principalmente entre el año 600 al año 300 a.C. Encontramos diversos estilos, en donde encontramos el estilo dórico. Es el más antiguo y el más simple. Son columnas firmes y frente a ellos cubiertos con esculturas que al mismo tiempo podrían pintarse de rojo o azul para generar impacto. Cabe destacar que no tienen base comparado con otros estilos. El mejor ejemplo superviviente es el templo dórico del Partenón en la Acrópolis de Atenas. Encontramos también el estilo jónico. Apareció alrededor del mismo tiempo en las ciudades más ricas de Asia Menor. Produce la sensación de más ligereza y más decorativo, con columnas esbeltas, destacando volutas ensortijadas de cada esquina del capitel. El estilo alcanzó su apogeo en el desaparecido templo de Artemisa en Éfeso, una de las 7 maravillas del mundo. Se pueden admirar la arquitectura jónica en el templo de Atena Nike en la Acrópolis. Hacia el año 400 a.C. surgió una nueva versión más elaborada de la arquitectura jónica llamada la corinta. Se caracteriza intrincadas hojas espinosas de acento de manto esculpidos en los capiteles de las columnas, que se reflejan la influencia del Oriente Medio. La presente estilo de Corinto convirtió el estilo arquitectónico favorito de la arquitectura del Imperio Romano. Los templos se pueden clasificar por numeroso de columnas que tienen. Primero, la intis, que si tienen 2 fachadas y muros en calla. Tetrastilo significa 4, hexastilo 6, octastilo 8, decastilo 10, prostilo si solo tiene un pórtico en la parte delantera, anfipróstilo que si tiene también en la parte posterior, peritero cuando las columnas extensas rodean la sella, díptero cuando son 2 las filas de columnas, pseudoperitero cuando están dispuestos con columnas adosadas a los lados, áptero si no tiene columnas y petro si no tiene techo. La arquitectura griega está determinada por el equilibrio, orden y la proporción medida. Hemos concluido el tercer momento. Los griegos pensaban mucho y se preguntaban muchas cosas sobre lo que les rodeaba. De hecho, son famosos por desarrollar la filosofía, el arte de pensar. Los filósofos más importantes de la historia, Sócrates, Platón y Aristóteles, eran griegos. Por su sistema político y por sus filósofos, se dice que los griegos fueron la primera civilización intelectual. Para ellos, la inteligencia y el conocimiento eran importantísimos y por eso, por su gran cultura, dominaron el Mediterráneo durante siglos. Les encantaba el teatro y las competiciones deportivas. ¿Sabes qué crearon las Olimpiadas? Sí, las Olimpiadas que han llegado hasta nuestros días. Seguro que alguna vez las habéis visto en la tele, ¿no? Los antiguos griegos eran politeístas, creían en muchos dioses. La mitología griega está llena de historias y leyendas misteriosas. El dios más poderoso era Zeus,
señor del rayo, y junto a él había muchos otros como Poseidón, el dios de los mares. En la mitología griega también había héroes como Hércules y Aquiles, y extraños seres como el Minotauro o las sirenas. Como habéis podido ver, en la antigua Grecia se crearon cosas que seguimos utilizando en la actualidad, como la democracia, la política, la filosofía, el teatro o las olimpiadas. Como siempre os decimos, es fundamental conocer el pasado para entender el presente y mejorar el futuro.